Y bueno, muy buenas noches a todos nuestros distinguidos usuarios y moderadores. Esta noche en nuestra trinchera, en esta trinchera liberal que tenemos nosotros los que pensamos diferente. Acá llueve, sí quiero que estén pendientes por si de pronto me desconecto. Está lloviendo bastante acá en Caracas y nuestro temario de hoy es el número 6 y dice lo siguiente. Liberalismo económico, Escuela Austriaca de Economía, Monetarismo y Keynesianismo, Escuela de la Elección Pública, Douglas North y Objetivos. Adelante, profesor Betty, y buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Cambio. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Borges, te saludo, me imagino que eres Jesús Borges. Eduardo Mercado, no sé si estás oyendo porque dice ocupado. Eric García de México, importante que estés ahí por si pasa algo para las grabaciones y eso. Gracias, Hathor, estás ahí pendiente, y Margarita como siempre. Raymond Vernon de Guatemala, saludos. Juana Lopera de Venezuela, saludos. Eri N. Flores, no sé si está, dice stand. Y los demás dice stand-by, que no sé eso qué significa. Stand-by. Supongo que no sé. Bueno, ok, vamos a empezar, si Dios quiere, otra reunión más. En el temario, como señala Margarita, tenemos que hablar de economía, hoy vamos a hablar de economía, y vamos a avanzar un poquito en el tema siguiente. No recuerdo los números, a ver, ya. Margarita, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, no recuerdo los números, pero el tema siguiente, el número 6 es liberalismo económico, Escuela Austríaca de Economía, Monetarismo y Keynesianismo, Escuela de Elección Pública, Douglas North, Objetivismo. Eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a avanzar un poquito sobre el tema siguiente porque están muy ligados, ¿no? El 7, que es libertarianismo, derecha-izquierda, que anarquismo y ateísmo, minarquismo, conservadurismo, mercantilismo y socialismo, nazismo y comunismo. Eso lo vamos a empezar hoy y si Dios quiere lo terminaremos el siguiente miércoles, este tema número 7. Hoy terminaríamos el 6 y avanzaríamos un poco con el 7. Ok, estoy aquí pendiente, esto tengo y hablamos un poquito, hoy estábamos hablando con un economista liberal. Entonces yo les decía que un economista liberal es un economista que ha pasado por una universidad donde durante 5 años le metieron ideas marxistas, keynesianas, colectivistas, estatistas, etcétera, etcétera, y que al salir de la universidad, un tiempo después de graduado, la vida, la experiencia, tal vez algún maestro le enseñó que eso estaba equivocado, descubrió que estaba equivocado y empezó a leer la Escuela Austríaca de Economía, probablemente, o Milton Friedman, la Escuela de Chicago, y entonces se dio cuenta que lo que le habían enseñado sus profesores estaba equivocado, y entonces prácticamente tuvo que reaprender su carrera, tuvo que desaprender y aprender de vuelta economía. Eso es un economista liberal. Ahora, esa reconversión le costó tiempo y esfuerzo y tal vez dinero, y lo dejó exhausto, de manera tal que ese economista liberal está incapacitado para estudiar los aspectos de derecho, política, filosofía, incluso religión o teología, que congenian con lo nuevo que aprendió en economía. Y el problema es que eso es para todos los universitarios liberales. Es decir, un universitario liberal es una persona que se dio cuenta que lo que le enseñaron en la universidad estaba equivocado, sea economía, sea sociología, filosofía, historia, lo que sea, derecho también.
o antropología o comunicación social. Y entonces tuvo que reaprender, tuvo que estudiar de vuelta su carrera, digamos, y entonces se quedó con una perspectiva liberal en su disciplina. Repito, se quedó con una perspectiva liberal en su disciplina, pero el esfuerzo fue tan grande que quedó completamente exhausto y es incapaz de ver las perspectivas liberales fuera de su disciplina. Ese es un problema muy serio que nos traba mucho a los liberales y nos dificulta nuestra tarea. Entonces, vamos rápidamente a repasar un poquito el temario de hoy y entonces nos dedicamos a responder preguntas porque, repito, gracias a Dios ya está mi lista de artículos pisando callos, eso usted la puede ver en la página web foroliberaldeamericalatina.org. Quiero decir que ahí está todo lo que yo he trabajado, lo que he escrito sobre muchos temas, usted puede consultarlo ahí, y estas reuniones de los miércoles son principalmente para que ustedes, las personas, la gente, los participantes, intervengan con dudas, con comentarios, con observaciones, experiencias, avances, los que ya están trabajando ahí, Johanna Lopera, su esposo Víctor Hugo Ruiz y el pastor Malaquías en Caracas, también Hathor en Margarita, e igualmente en Caracas Margarita Sin Miedo. Margarita de Hathor es la isla, me refiero, la isla se llama Margarita. Ok, entonces, Escuela Austríaca de Economía es la que enseña fundamentalmente que el valor de las cosas no tienen un valor objetivo. Las cosas tienen el valor que la gente le da, o sea, como hay un proverbio americano que dice, lo que es la basura para una persona es un almuerzo de lujo para otra persona. No se refiere a pobreza y riqueza, se refiere a lo que le gusta comer, ¿no? Lo que a uno les gusta comer, a otros no les gusta comer. Por ejemplo, en Tailandia y Filipinas yo sé que se comen guisos de hormigas, de ranas, de víboras, de sopas de cucarachas, qué sé yo lo que... Bueno, les gusta, parece, te lo sirven como un plato exquisito y los que han ido por allá dicen que incluso caro y demás. Y para nosotros eso, en nuestra cultura, eso es una asquerosidad, ¿okay? Un guiso de hormiga o cosa por el estilo. Entonces, el valor de las cosas es totalmente subjetivo. Esa es la principal enseñanza de la Escuela Austríaca de Economía, a diferencia de la escuela clásica que se enreda un poquito con la teoría del valor trabajo, ¿no? El valor objetivo, el valor incorporado, etc. Bueno, la Escuela Austríaca de Economía enseña principalmente que el valor de las cosas es totalmente subjetivo y es muy diferente del precio. El valor es lo que yo estoy dispuesto a pagar por una cosa. Yo estoy dispuesto a pagar 10, 12, 15 o a lo mejor nada por algo que no me gusta, o puedo estar esperando pagar hasta 100 por algo que sí me gusta y lo quiero. Esa es la valoración que cada uno le da a las cosas. Entonces, la determinante del precio está determinado por las valoraciones subjetivas del lado de la demanda, pero también del lado de oferta. O sea, yo estoy dispuesto a invertir para producir como productor, para producir algo estoy dispuesto a invertir 10 o a invertir 12 o a invertir 20 o a invertir 0. ¿Okay? Entonces, el cruce de todas las valoraciones del lado de la demanda con todas las valoraciones del lado de la oferta, entonces ese cruce da lugar al precio, ¿okay? El precio de mercado, que es el único precio justo. No hay un precio justo. Aquí hay una propaganda en Bolivia, hay unas farmacias que dice que venden precios equitativos, precios equitativos, y en Argentina precios cuidados, y en Venezuela precios justos y bla, bla, bla. Toda esa es cháchara comunista, no le pare. El único precio real de las cosas es el precio de mercado, ¿ok? Y con los dólares pasa lo mismo y tal. Bien, entonces...
Tenemos que la Escuela Austríaca de Economía enseña que los precios son, entre otras enseñanzas fundamentales, los precios transmiten información. O sea, cuando tiende a subir un precio, eso significa que escasea en relación con la demanda, escasea la cosa o la demanda aumenta, ¿ah? Hay escasa oferta y mucha demanda. Entonces, por eso es que tiende a subir un precio. Y eso es un mensaje. Los precios son mensajes, esa es una enseñanza fundamental de la Escuela Austríaca de Economía. Cuando está subiendo un precio, eso significa un mensaje a los productores. Produzcan más porque hay cada vez más gente que quiere esto y por eso el precio sube. Y cuando un precio baja, es otro mensaje a los productores que dice así, produzcan otra cosa porque el precio de esto está bajando, quiere decir que no hay mucha demanda. ¿Okay? En un mercado libre. Por supuesto, un mercado intervenido es un mercado manipulado, donde los precios se distorsionan con precios oficiales fijados por los ministerios, los burócratas, los políticos estatistas, etcétera, y entonces eso produce distorsiones en la economía y genera desórdenes en la producción y escasez, pobreza, carestías, inflación, etcétera, etcétera, y eso es por la intervención en los precios. ¿Okay? El monetarismo es la escuela de Chicago, es la escuela de Milton Friedman, y lo que él enseña, a diferencia de la Escuela Austríaca de Economía, bueno, hay muchas diferencias, pero básicamente en la Escuela Austríaca de Economía la mayor parte de los autores son partidarios del patrón oro, mientras que, ok, gracias por avisarme el tiempo, Margarita. Mientras que en la Escuela de Chicago, Milton Friedman cree en los bancos centrales y cree que los bancos centrales pueden ser relativamente independientes de los gobiernos y tener unas políticas monetarias de crecimiento moderado de la masa monetaria, o sea, imprimir pero no demasiado, imprimir pero no a lo loco. Incluso él piensa que propuso una reforma constitucional estableciendo entre 3 y 5% anual en la Constitución, en una enmienda constitucional estableciendo que el Banco Central no podía emitir más de 3 a 5% anual, aumentar, digamos, la monetaria, la M, como dicen los economistas de la escuela, ¿no? Bien, entonces seguimos con el keynesianismo. El keynesianismo es un socialismo moderado, o sea, una intervención en la economía por el lado fiscal, no por el lado monetario, de intervención del gobierno en la economía por el lado fiscal, es decir, subiendo y bajando impuestos. Según Keynes, según en la teoría de ellos, cuando la economía está bien, los gobiernos tienen que seguir con sus impuestos, y cuando la economía está mal, entonces tiene que haber gasto público, ¿no?, para mover la economía estimulando la demanda. Eso es básicamente la teoría keynesiana. ¿Okay? Voy rápido porque espero preguntas y dudas sobre este tema. Si hay sobre estos temas, depende del interés que haya en la audiencia. La escuela de la elección pública a mi ver, es compatible con la Escuela Austríaca de Economía. En la Escuela de la Elección Pública lo que estudia es la ineficacia de la burocracia, la ineficiencia, la torpeza del sistema burocrático, la torpeza que es natural al sistema burocrático, porque la teoría de la elección pública lo que dice es que los burócratas son como cualquier ser humano, buscan su propio beneficio, no el beneficio de los demás. ¿Okay? Entonces, la Escuela Austríaca es el complemento, es complementaria de la Escuela Austríaca de Economía, que estudia la eficiencia de los mercados. O sea, una estudia la eficiencia de los mercados, la otra estudia la ineficiencia de las burocracias, que intentan siempre reemplazar a los mercados y cumplir sus funciones. ¿Me explico? Douglass North Douglass con 2 S, Douglass North
es un autor que a mí me gusta mucho porque también es una visión complementaria que estudia la influencia de las instituciones. Y nuestra propuesta de 5 reformas y derogación de las leyes malas está muy inspirada también en Douglas North. ¿Okay? En mi artículo de esta semana, que se llama El Camino de Regreso, el que no lo ha leído ya está publicado, se llama El Camino de Regreso. Ahí hablo mucho de nuestros inspiradores. Me faltó citar a Douglas North, cosa que debería. Se me olvidó, se me pasó por alto. El objetivismo es una doctrina filosófica de Ayn Rand que adopta la perspectiva de la escuela austríaca en su visión de la economía. Y tiene mucho de bueno el objetivismo. Entre otras, lo mejor que tiene el objetivismo es que pone lo que es el capitalismo y la perspectiva de la escuela austríaca de la economía en un marco más amplio, en un marco filosófico. ¿Okay? Eso es una gran virtud del objetivismo, a pesar del asunto del ateísmo de Ayn Rand y tal, que ahí se prende mucha gente para, digamos que es la parte que más le gusta, ¿no? Y que destaca mucho mejor dicho, no destaca porque las novelas de Ayn Rand no se habla mucho del ateísmo y ni se defiende mucho el ateísmo. Es una defensa de el individualismo, la filosofía individualista y objetivista en contra del subjetivismo. ¿Ok? Subjetivismo es todo aquello que la realidad es lo que a mí me parece. Bueno, el objetivismo se llama así porque niega de plano esa posición. Entonces, estoy bien, hoy sí estoy bien en el tiempo, así que voy a parar aquí. Aquí tengo papel y lápiz. ¿Ok? Hemos dado una revisión del temario en el punto 6 y aquí tengo papel y lápiz y vamos a hacer como siempre hacemos. Yo cedo el micrófono a los que quieran hacer preguntas. Me pueden hacer preguntas porque me estuvieron haciendo por el inbox de Facebook sobre el artículo de esta semana que se llama El Camino de Regreso. El error de Hayek y que sí, que yo fui un poco fuerte, que puse que los dirigentes de los tanques de pensamiento liberales deberían estar todos presos. Aclaro, ¿por qué dije eso? Dije eso principalmente a Atlas, porque ellos le dan plata a la gente para que no haga política, que haga solo estudios, que no haga política. ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de los bolsillos de los donadores, y los donadores son personas que dan ese dinero porque pretenden que los tanques de pensamiento avancen las ideas liberales. Ahora, ¿cómo la van a avanzar si prohíben hacer política? O sea, hacen exactamente lo contrario a los ONG de izquierda que le pagan a sus activistas para que hagan política, esto le pagan para que no hagan política. Es una cosa totalmente absurda y, a mi ver, lindante con lo delictual. ¿Por qué? Porque si estos administradores de Atlas y demás lo hicieran con dinero suyo, de su propio bolsillo, bueno, estaría perfecto. ¿Ok? Yo te doy un dinero con tal que tú no hagas política, para que hagas liberalismo pero no política. No se entiende bien, pero bueno, no importa, si su dinero es suyo, no habría ningún problema. Mi cuestionamiento es que ese dinero no es de ellos, se lo dan los donadores para que para que ellos distribuyan entre los activistas en América Latina a fin de que hagan avanzar el liberalismo, pero ellos no lo hacen avanzar, al contrario, lo detienen. Por eso es una estafa, es como si yo te pido dinero para avanzar la causa liberal y resulta que me pongo a hacer propaganda comunista. Es una estafa, tendrían que estar presos todos. Si no están presos es porque no hay justicia en este mundo. Bueno, voy a dejar aquí y voy a abrir el micrófono para preguntas, observaciones, dudas, incluso cuestionamientos y críticas. Para eso estamos aquí, no en mi muro de Facebook, aquí, los miércoles, en serio, por favor. Gracias, escucho y anoto. Varios a la vez, voy anotando y después hago la ronda de respuestas. Gracias, cambio, escucho.
a la gente para que no haga política, que haga solo estudios, que no haga política. ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de los bolsillos de los donadores, y los donadores son personas que dan ese dinero porque pretenden que los tanques de pensamiento avancen las ideas liberales. Ahora, ¿cómo la van a avanzar si prohíben hacer política? O sea, hacen exactamente lo contrario a los ONG de izquierda, que le pagan a sus activistas para que hagan política. Esto le pagan para que no hagan política. Es una cosa totalmente absurda y, a mi ver, lindante con lo delictual. ¿Por qué? Porque si estos administradores de Atlas y demás lo hicieran con dinero suyo, de su propio bolsillo, bueno, estaría perfecto. ¿Ok? Yo te doy un dinero con tal que tú no hagas política, para que hagas liberalismo pero no política. No se entiende bien, pero bueno, no importa, si su dinero es suyo, no habría ningún problema. Mi cuestionamiento es que ese dinero no es de ellos, se lo dan los donadores para que para que ellos distribuyan entre los activistas en América Latina a fin de que hagan avanzar el liberalismo, pero ellos no lo hacen avanzar, al contrario, lo detienen. Por eso es una estafa, es como si yo te pido dinero para avanzar la causa liberal y resulta que me pongo a hacer propaganda comunista. Es una estafa, tendrían que estar presos todos. Si no están presos es porque no hay justicia en este mundo. Bueno, voy a dejar aquí y voy a abrir el micrófono para preguntas, observaciones, dudas, incluso cuestionamientos y críticas. Para eso estamos aquí, no en mi muro de Facebook, aquí, los miércoles, en serio, por favor. Gracias, escucho y anoto. Varios a la vez, voy anotando y después hago la ronda de respuestas. Gracias, cambio, escucho. Muro de Facebook, aquí, los miércoles, en serio, por favor. Gracias, escucho y anoto. Varios a la vez, voy anotando y después hago la... Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Yo participé la última vez, pero no pude hablar, no encontré el link, pero sí escuché tu presentación, Alberto, como siempre, muy buena. Rápidamente, la pregunta que tengo es relacionada con el tema del keynesianismo y la diferencia con el liberalismo clásico. Quisiera saber, y también de la Escuela de Chicago, quisiera saber si en el liberalismo clásico cabe o no cabe la figura de un banco central. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas, profesor. Soy Jesús. Y mi pregunta es sobre Freeman. Él dice, como usted dijo, él dice que no debe subir la impresión más de 3 a 5%. Y mi pregunta es, acorde al liberalismo, eso, y no solo al liberalismo en general, ¿eso es rentable? Buenas noches, es Carlos Corado de Guatemala. Me encuentro en Estados Unidos. Mucho gusto. Quisiera saber sobre el tomar el patrón oro. Realmente es retornar a las bases del liberalismo clásico original. ¿Qué ha pasado con esa distorsión y cuál es la vía para poder iniciar ese cambio? Buenas noches, profesor. Quería hacer una observación, si pudiera ir un poco más despacio para tomar nota, y una pregunta que tengo, y es que me llamó mucho la atención el ser liberal en la disciplina que hemos estudiado, y realmente me gustaría conocer la perspectiva liberal de la psicología. Cambio. Alberto, tal vez puedo agregar algo, Carlos Corado. ¿Cuál es el papel del Partido Libertario actualmente en Estados Unidos, con gente como Ron Paul y como el señor McAfee al frente de un partido que parece ser venido a menos, pero que representa el verdadero corazón del inicio de Estados Unidos? Cambio. Sí, buenas noches. Habla Javier Vargas aquí. Mi pregunta es sobre, usted mencionó que el keynesianismo se refería a la parte del, hablaba de la partida del socialismo. ¿Existen otras teorías económicas que utilizan los socialistas, o es el keynesianismo como la conclusión a la que se llegó en teoría económica del socialismo? ¿O existen otros pensadores que se las hayan ingeniado para pensar en otro tipo de teorías
o de métodos económicos partiendo del socialismo. Javier Vargas de Venezuela, profe. Gracias, Javier Vargas. Ok. Bueno, tenemos ya bastantes intervenciones. Les agradezco mucho la brevedad porque esa es la idea para que pueda haber muchas intervenciones. Voy a intentar responder no en el orden exacto en que fueron hechas las intervenciones, ¿no? Ok, vamos por la de Javier Vargas que acaba de hacer, si hay otras teorías, porque vamos a empezar por ahí la conversación, porque esa es la pregunta más general, digamos. Si hay otras teorías económicas. Bueno, sí hay muchas teorías económicas, pero las más relevantes podemos ubicarlas en un espectro de izquierda a derecha. Yo siempre insisto en que el espectro político y las doctrinas económicas se relacionan mucho, se hermanan mucho con las teorías políticas, doctrinas económicas y teorías políticas o propuestas políticas van siempre de la mano. Entonces, las escuelas de economía también podemos ubicarlas en un espectro lineal de izquierda a derecha. Yo insisto que el espectro básico, insisto en el espectro lineal porque hay esa cosa del test de Nolan, que es un engaño, es una trampa de los anarquistas, los marxistas culturales, que nos llaman conservadores a los liberales clásicos, etc. El verdadero espectro político, yo lo tengo por ahí en una de mis perfiles, el verdadero espectro político es lineal. A la derecha menos gobierno, digamos, a la izquierda más gobierno, ¿ok? No hay que buscarle 5 patas al gato cuando tiene 4. Al espectro político, los que dan lugar a los test políticos, no hay que buscarle 2 dimensiones cuando tiene una sola, es lineal, es de izquierda a derecha. Más gobierno, menos libertad, eso es izquierda. Menos gobierno, más libertad, eso es derecha. Ahora, hay una cantidad bastante numerosa, digamos, de gradaciones, ¿ok? Entonces, en la extrema derecha nosotros tendríamos lo que llaman el anarcocapitalismo, ¿ok? Y eso es una economía austríaca mutilada, digamos, una economía austríaca que se ha olvidado de que para poder funcionar los mercados tiene que haber un gobierno limitado, fuerte, pero limitado, como enseña muy bien Mises, un gobierno fuerte, pero limitado, no mínimo, porque mínimo es una expresión confusa, porque ¿cuánto es mínimo? Por eso mejor nosotros decimos gobierno limitado a sus funciones propias, no decimos gobierno mínimo, ¿ok? Entonces, en la extrema derecha tendríamos el anarcocapitalismo, que es un utopismo. Hoy estaba estoy estudiando la serie House of Cards. Y las críticas y demás. Y qué curioso, ¿no? Los izquierdistas coinciden con los anarcocapitalistas. Para la izquierda, House of Cards es una visión de la política, porque para que se muestra cómo es sucia la política. Mentira, es una visión de la política de izquierda y muestra cómo es sucia la política de izquierda, ¿ok? Pero los anarcocapitalistas coinciden con los izquierdistas. Ah, sí, claro, es una visión de la política, lo sombrío de la política, que la política es pura mentira, pura corrupción, pura ambición de poder, orgullo, etcétera, etcétera. Muchos cristianos andan por ahí también. ¿Ok? Bueno, entonces, tendríamos en la extrema derecha y en la extrema izquierda el marxismo, digamos, clásico, el marxismo en la economía. En el medio podríamos tener el keynesianismo, que es una especie de socialismo moderado, una intervención del gobierno en los mercados, pero que no tiende a suprimir o anular, digamos, los mercados. Eso estaría en el medio, más o menos coincidente con el mercantilismo, ¿no?
que es el mercantilismo es la doctrina económica de que el libre mercado está muy bien para los demás, que los demás compitan, así yo puedo comprar barato, pero en mi sector quiero monopolio, en mi sector no quiero competencia, en mi sector quiero estar yo solo. El empresario que dice eso, y normalmente son muchísimos, esos son mercantilistas. Ahora, es una doctrina bastante absurda, porque con eso terminaríamos protegiendo todos los sectores, pues todos los sectores proteccionistas quieren protecciones y quieren monopolios y demás. Entonces, en ese espectro, para Vargas, ¿no? La pregunta de Vargas, en ese espectro donde a la extrema derecha estaría el anarcocapitalismo y a la extrema izquierda el marxismo clásico, en el medio el keynesianismo y el mercantilismo, podríamos ubicar entonces en la centroderecha, por decir así, al friedmanismo, ¿okay? La escuela de Chicago, y más a la derecha la escuela austríaca, pero la escuela austríaca verdadera, la de Mises, no la de Rothbard. ¿Okay? Entonces, eso nos serviría para ubicarnos. Ahora, también hay variaciones, hay escuelas pro libre mercado que estarían en el sector derecho, como las que acabo de mencionar, la escuela de elección pública, que a veces se llama escuela de Virginia, ¿no? La de el premio Nobel Buchanan, no el whisky, el premio Nobel, y la escuela de la elección pública, y también la escuela institucionalista, que es la que a veces se menciona relación a Douglas North, ¿no? Entonces tendríamos ahí más o menos, esas son las teorías, digamos, que hay, porque las demás son todas variaciones. Mira, la famosa teoría de la CEPAL, el desarrollismo, que ahora está muy de moda otra vez, porque en Argentina Macri dice ser partidario, él y muchos de sus de su equipo dicen ser desarrollistas y tal, son variantes del socialismo, son variantes de la economía centralizada, planificada, etcétera, etcétera. Entonces ahora, con este esquema vamos a las otras preguntas sobre Banco Central, Pepe Romero, Friedman 3 a 5%, que habló Jesús Borges, el patrón oro, Carlos Corrado, vamos a hablar un poquito de ahí, y también de los libertarios en Estados Unidos, que preguntó, muy importante, Carlos Corrado y Jean Paul, y después entramos un poquito en la psicología, que no sé quién preguntó sobre psicología, pero aquí está. Ok. ¿Cómo funcionaría el patrón oro? Muy simple, como funcionó en el siglo XIX, el patrón oro clásico. Es que tenemos que quitarnos de la cabeza el prejuicio cronolátrico, el prejuicio que nos han metido los marxistas y los progres, de que no se puede volver a las cosas de antes porque vivimos en otro mundo. Lo siento mucho, hay que quitarse ese prejuicio. El patrón oro funcionó muy bien en el siglo XIX, no tiene por qué funcionar de otra forma en el siglo XXI. Esos son prejuicios y no hay ninguna razón, no esgrimen ningún argumento sobre por qué una cosa que funcionó muy bien hace 200 años no va a funcionar ahora, porque el patrón oro es un mecanismo objetivo de control monetario, podemos decir así. Si hay el patrón oro clásico, podríamos hablar de cómo funcionó incluso en Venezuela. En Venezuela teníamos la ley de moneda de 1918 que fijaba una cantidad en granos de oro para el bolívar y definía el bolívar en una cantidad de granos de oro. Y entonces los bancos privados inclusive emitían bolívares en función con un respaldo en oro que tenían en su bóveda, ¿ok? Y entonces no había Banco Central. El Banco Central se fundó en 1935, si no me equivoco mal, en la década de los 30, que fue la misión Kemmerer, que anduvo por toda América Latina fundando los bancos centrales en toda América Latina. La misión Kemmerer era de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro fundamentalmente, pero con la cobertura de la Sociedad de Naciones.
¿ok? Entonces, fíjense, esto hay que saberlo, porque cuando nos dicen, y ustedes los 5 reformistas quieren aplicar las 5 reformas a todos los países de América Latina, y bueno, no aplicaron el socialismo, el Banco Central, el impuesto progresivo, y todo, fue lo que hicieron los intervencionistas, los estatistas, los populistas, y ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer lo mismo ahí? Entonces, en Venezuela, por ejemplo, para poner el ejemplo que yo conozco mejor, de una economía funcionando muy bien sin Banco Central, no había inflación, y eso que había guerras civiles, había caudillos como el Mocho Hernández que se levantaban, hacían revoluciones, venía Gómez, los aplastaba, etcétera, etcétera, guerras civiles y muchas revoluciones, golpe de Estado, etcétera. Y no había ningún problema, no había inflación, no había, eso funcionó muy bien. Y en el resto del mundo también funcionó muy bien el patrón oro clásico, digamos así. Después se cambió con el patrón oro libra esterlina y oro dólar, y ya empezó a quedar el oro desplazado y los países a pretender que su moneda fuese el patrón universal, y eso no puede ser. Y gracias a Dios ahora hay muchas iniciativas en el este, o sea, en Rusia, en China y en los países de la órbita de allá, de la costa occidental del Océano Pacífico. Hay mucha tendencia a salir del patrón dólar. Ahora estamos viviendo un puro patrón dólar, o sea, todas las divisas se refieren al dólar, se apoyan en el dólar, se cotizan en términos de dólar, y el dólar se cotiza en términos de ¿qué? De nada. De la famosa fórmula tipo Friedman claro, el Banco Central de los Estados Unidos ha venido haciendo una emisión más o menos friedmaniana, más o menos tipo friedmanita, una política de emisión más o menos moderada, pero cuando decimos moderada es en comparación con las emisiones salvajes de los otros países. Entonces el patrón dólar no sirve, el dólar ha perdido valor en los últimos 40, 60, 80 años, se ha reducido casi a un quinto, a un sexto, a un tercio de su valor, dependiendo el año desde que vayas a contar. Entonces nos han estafado. Entonces, la prueba de que eso no funciona es la realidad. Usted estudia la historia de los últimos 100 años, la historia económica, la historia de la finanza, la historia de los bancos centrales, cómo han producido inflación en todas las economías y desórdenes y tal. Claro, y tiene que estudiar también toda la mitología acerca de la deflación, porque un patrón oro es básicamente deflacionista. Lo que pasa es que los ideólogos de la inflación les han metido miedo en la cabeza a los políticos y a la gente que la deflación es mala, que la deflación no es conveniente, etcétera, etcétera, cuando eso no es verdad. Entonces, para más detalles puede ver en la página liberalismo.org o en Mises Hispano, también esa parte está bien, o en el Instituto Juan de Mariana, cómo podría ser el cambio de un patrón dólar a un patrón oro. Y también lo puede ver en RT. RT es Russia Today. Hoy hay que seguir Russia Today. Recuérdese una cosa, ya no es como antes. En el siglo XX teníamos Occidente y Oriente, o sea, el oeste y el este. En el este había comunismo, había totalitarismo, había sistema soviético, maoísmo, revolución cultural, ese tipo de cosas. Y en el occidente había libertad, había democracia, había mercados más o menos libres, en comparación, claro, todo es en comparación. Ahora ya no, ahora Occidente ha sido capturado por la izquierda casi por completo. Y si uno quiere ver una economía capitalista, tiene que ir a ver al sur de China. Y si uno quiere ver una defensa conservadora, digamos, de los valores como la familia, que van intrínsecamente unidos al capitalismo, tiene que ver a Moscú, tiene que ver al Kremlin, tiene que ver a Putin, tiene que ver a Rusia.
y al partido Rusia Unida, que es y tiene que leer Russia Today. ¿Okay? No, no es que vaya a creerse todo lo que digan, por favor, nunca crea todo lo que diga un medio de prensa, pero sí es necesario para balancearse un poco, ¿no? Ver un ratito de CNN y después un ratito de Russia Today. Entonces, a ver, aquí tengo el papelito. Es que los ideólogos de la inflación les han metido miedo en la cabeza a los políticos y a la gente que la deflación es mala, que la deflación no es conveniente, etcétera, etcétera, cuando eso no es verdad. Entonces, para más detalles puede ver en la página liberalismo.org o en Mises Hispano, también esa parte está bien, o en el Instituto Juan de Mariana, ¿okay? Cómo podría ser el cambio de un patrón dólar a un patrón oro. Y también lo puede ver en RT. RT es Russia Today. Hoy hay que seguir Russia Today. Recuérdese una cosa, ya no es como antes. En el siglo XX teníamos Occidente y Oriente, o sea, el oeste y el este. En el este había comunismo, había totalitarismo, había sistema soviético, maoísmo, revolución cultural, ese tipo de cosas. Y en el occidente había libertad, había democracia, había mercados más o menos libres, en comparación, claro, todo es en comparación. ¿Ok? Ahora ya no, ahora Occidente ha sido capturado por la izquierda casi por completo. Y si uno quiere ver una economía capitalista, tiene que ir a ver al sur de China. Y si uno quiere ver una defensa conservadora, digamos, de los valores como la familia que van intrínsecamente unidos al capitalismo, tiene que ver a Moscú, tiene que ver al Kremlin, tiene que ver a Putin, tiene que ver a Rusia. ¿Okay? Y al partido Rusia Unida, que es y tiene que leer Russia Today. ¿Okay? No es que vaya a creerse todo lo que digan, por favor, nunca crea todo lo que diga un medio de prensa, pero sí es necesario para balancearse un poco, ¿no? Ver un ratito de CNN y después un ratito de Russia Today. Entonces, a ver, aquí tengo el papelito. Crea todo lo que diga un medio de prensa, pero sí es necesario para balancearse un poco, ¿no? Ver un ratito de CNN y después un ratito de Russia Today. Entonces, aquí tengo el papelito, Ron Paul y el Partido Libertario. Mira, Ron Paul es una cosa y el Partido Libertario es otra cosa, ¿ok? No es lo mismo, Corrado, ¿ok? Ron Paul es un campeón del liberalismo clásico. Incluso él se define como constitucionalista. Él define, cuando le preguntan su ideología política, su filosofía política, él ni siquiera dice liberal clásico o objetivista ni nada de eso, o liberal clásico cristiano. Él es cristiano, ¿okay? Aunque no lo dice mucho, y a mi juicio me parece que hace bien, dadas las circunstancias. Y entonces Ron Paul es el diputado no, como le decían, porque era el que se oponía a a todos los avances del socialismo en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Okay? Ahora, el Partido Libertario es otra cosa. El Partido Libertario no da pie con bola. Y fíjese cómo Ron Paul fue una sola vez, nomás, o dos, creo, candidato del Partido Libertario, pero después les dijo bye bye. Y se metió de vuelta a competir en las filas del Partido Republicano, y creo yo que hizo muy bien. ¿Okay? Los del Partido Libertario son como, creo que fue a ellos más bien o a sus fundadores, sus activistas, fue lo que Ayn Rand les dijo que eran hippies de derecha, y creo que tenía toda la razón. ¿Okay? El Partido Libertario no es gente razonable, de hecho tienen 60 o 70 años incidiendo con las mismas políticas y nunca pasan del 1 o del 2% de los votos. ¿Okay? Y si bien es verdad que no es todo culpa de ellos, porque también hay mucha culpa de un sistema de un bipartidismo forzado, ¿okay? Que es en los Estados Unidos, un bipartidismo forzado.
En gran parte ellos no quieren revisar sus políticas, revisar sus propuestas, hacer un poquito de cambios en sus políticas, ya que sí, ok, ya sé, Margarita, voy acercándome a terminar esta ronda, un momento. Entonces, los del Partido Libertario no dan pie con bola, sinceramente. Por eso Ron Paul se fue para el Partido Republicano y su hijo Rand Paul también, y ni siquiera lo intentó con el Partido Libertario. Yo creo que el Partido Libertario no vale la pena dedicarle ni medio minuto de tiempo en lo que es en Estados Unidos. Y bueno, tampoco a los libertarios de aquí, ¿no? Por razones que ya yo he explicado mucho en mis artículos y que usted lo puede ver en mi columna Pisando Callos, hay toda una colección. No sé quién preguntó sobre... Podemos seguir hablando de economía en las siguientes intervenciones, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero no sé quién preguntó sobre psicología. A mí me gusta mucho un psiquiatra que se llama Thomas Szasz. Szasz son 4 letras, S-Z-A, Szasz, Z es la del final, creo, Thomas con TH. Thomas Szasz es un psiquiatra libertario que escribía con Milton Friedman y después escribía también, ok. Johanna es la que preguntó psicología, gracias Margarita. Este señor Thomas Szasz, Johanna, yo te recomiendo mucho que leas, hay mucho material en español, mira, la editorial argentina Paidós y otras editoriales en español, ¿okay? Han traducido mucho de... Jesús Borges me dice si esta cosa es tuya, la que me está mandando por Esquipe, ¿ok? Hay tu signo, pero hay una cosa ahí que no se entiende qué cosa es. Me dice si eres tú, yo te acepto. Pero si no, yo rechazo. Cuando vienen con esas cosas escritas raras, le tengo mucho pavor a los virus, ¿ok? Y a los troles, así que me avisan si es tú. Ok, estamos hablando de Thomas Szasz. Hay mucho escrito en español, en imprenta, incluso, como digo, publicado en prensa, en revistas, en editoriales en Argentina y también en España y México. De Thomas Szasz hay un libro que yo recomendaría empezar a leer. Para empezar a leer a Thomas Szasz, ese libro se llama El mito de la enfermedad mental, donde prácticamente dice que las enfermedades mentales no existen. Existen los problemas de la vida y existen las capacidades naturales, digamos, y adquiridas que las personas pueden tener o no tener, o tener disminuidas para enfrentar los problemas de la vida, manejarlos con éxito o por lo menos tenerlos controlados. Esa es la teoría, creo yo que es un núcleo, el núcleo principal, me parece a mí, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, del pensamiento de Thomas Szasz, y tiene toda la razón del mundo en mi humilde opinión. ¿Ok? Él dice, la enfermedad mental no existe, salvo el caso de daño cerebral, ¿no? O sea, bueno, sí, qué sé yo, daño cerebral, eso. Lo que pasa es que hay un tema ahí que es políticamente incorrecto tratar, el tema del retardo mental, los niños, las personas mentalmente retardadas. ¿Okay? Yo no tengo miedo de tratarlo porque yo todos los jueves en la mañana yo voy a un hogar de niños discapacitados a ayudar como voluntario. Que tienen unas monjas, las hermanas de la Caridad, aquí en Cochabamba, ¿ok? Y que me estaba llamando por teléfono recién, es la persona que nos lleva a un grupo de voluntarios en un auto. Entonces, como yo sí me ocupo de niños con retardo mental, con daño cerebral, con dismotora y ese tipo de cosas,
Claro, yo no soy médico ni enfermera ni para lo que hago como voluntario, lo que hacemos todos voluntarios, les ayudamos a comer porque no pueden comer solo, les ayudamos a salir a pasear, a caminar, algunos no pueden caminar, los que pudieran más o menos aprender a leer, les tratamos de enseñar a leer, aunque hay una escuelita ahí al lado y tal, para los más avanzados y tal. Entonces yo sí puedo hablar de ese tema, de retardo mental, discapacidad cerebral. Además, en mi actividad política trato mucho con socialistas, así que de retardo mental y discapacidad cerebral yo tengo experiencia. Entonces, te recomiendo, Johanna, que leas a Thomas Szasz o que busques algo de él en internet. Hay mucho texto también español en internet. Ok, voy a dar por terminada esta ronda, cambio y sigo con el papel aquí, son 1 hora, estamos bien con el reloj hoy, ¿eh? 1 hora justa, voy a cambiar y escucho y tengo otro papel aquí para anotar preguntas, cuestionamientos, inquietudes, experiencias, etcétera. Así que cambio y escucho, adelante. Yo he leído a Ayn Rand y siempre me quedo como la misma pregunta. ¿De dónde sacan ellos que Ayn Rand era libertaria? Alberto, buenas noches. Te saluda Raymond de Guatemala. Yo hice alguna vez un ejercicio asumiendo de que se llegaría a implementar un modelo liberal clásico en Guatemala y me puse a jugar con el presupuesto. Y me di cuenta de que efectivamente en el tema económico, sobre todo en ese primer año, es imprescindible entrar en temas de privatizaciones para agenciarse de recursos importantes para, sobre todo en esos inicios de un gobierno liberal clásico, para atender a todos los pobres que van a necesitar los vouchers de educación, de salud y de jubilaciones. ¿Existe algún lugar o algún documento en el que podamos entender un poco más cómo llevar a cabo esos procesos de privatización de todas esas instituciones que usurpó el gobierno o ha usurpado el gobierno y que debieran estar en manos privadas? Gracias, Alberto. Bueno, mis preguntas el día de hoy, profesor, es sus impresiones sobre la última actitud que ha tomado Trump si no es elegido por el partido y pasa Clinton a liderizar para las próximas elecciones de noviembre. Cambio. Buenas noches, solamente como para redondear en cuanto a impuestos, el impuesto al IVA que tenemos en muchos países, entonces en el mercado libre debe estar derogado. Saludos. Alberto, buenas noches. Jorge de Guatemala. Nosotros en el equipo nos hemos planteado la pregunta de implementar el impuesto de las 3 U's, y eso significará pues derogar pues una buena cantidad de impuestos que existen actualmente. Nuestra gran pregunta ¿es posible hacer eso de shock? Y ¿tiene alguna experiencia que lo haya hecho? Gracias, cambio. Ok, por alguna razón no estoy viendo quién es el que está interviniendo, quiénes son los, pero bueno, grabaciones, eso es con Margarita Fuentes Sin Miedo y con Hathor Chicoleta en Facebook, ¿ok? Ellas, ponte en contacto, el que sea que haya hecho la pregunta, ponte en contacto con ellas porque ellas son las que han hecho las grabaciones y están a cargo de eso. Yo no tengo la parte técnica resuelta ahí. Ok, vamos por partes. Vamos primero con Jorge y la gente de Guatemala que habían preguntado por el impuesto del IVA y el impuesto de las 3U, del shock y tal y qué sé yo. Vuelvo otra vez y repito lo que siempre digo. Siempre la gente quiere algún país que se hizo referencia. Mire, normalmente no hay países para hacer referencia. Por eso está tan problemado el mundo. Y ahora está problemadísimo
los Estados Unidos. Estas elecciones se parecen a una elección en un país latinoamericano, ya el tema de la republiqueta bananera, pero mire que cada vez más se va pareciendo los Estados Unidos a una republiqueta bananera. Es tremendo esto, entonces estamos muy lejos de poder decir, bueno, mira, en tal país se hizo, salió muy bien, vamos a estudiar como lo hicieron allá y tal. No se puede, ¿ok? Este impuesto de las 3U sí es una cosa que la hicimos nosotros, sí eso sí es original del Made in Centro del Liberalismo Clásico, ¿ok? Y en cuanto a shock, es que no puede ser de otra manera, Jorge y Raymond y Corado de Guatemala. No puede ser de otra manera, por eso fracasó el neoliberalismo en los 90 y por eso fue el tremendo fiasco, porque dijeron, no, shock no, tiene que ser gradual y tal, primero una cosa y después la otra. No, y no, y no. ¿Por qué? ¿Hay una razón? Sí, la razón es la siguiente, las reformas son todas complementarias y por lo tanto son inseparables. Yo escribí un artículo que se llama así, inseparables. ¿Ok? Inseparables significa, las 5 reformas son complementarias, o sea, las 5 reformas son: 1, una reforma política que achique el Estado, reduzca el Estado, lo quite de donde no debe estar y lo ponga en su lugar a brindar justicia, seguridad y obras públicas. Eso no puede ser sino complementario con una liberalización de la economía. ¿Dónde vas a poner los empleados públicos inservibles que vas a despedir? Vas a tener que despedir, bueno, sí, porque las becas del estatista se van a acabar. ¿Dónde lo vas a poner? Eso fue lo que ha pasado en muchos países. Hicieron algunas reformas de reducir el Estado para bajar el gasto fiscal, despedir a algunos empleados públicos y entonces, claro, ahí vienen las izquierdas y dicen, los van a poner en la calle. Nosotros decimos, no, un momentito, no los vamos a poner en la calle. Lo que reclamamos es que conjuntamente, siempre la idea de complementariedad, siempre la idea de que las reformas son total y absolutamente complementarias, no se puede una sin la otra ni siquiera entender. ¿Me explico? Entonces, fíjese, al liberalizar la economía y al privatizar la economía, o sea, privatizar significa poner activos, poner empresas, poner recursos económicos en manos privadas, y liberalizar significa darles libertad, y son dos cosas que se tienen que hacer juntas y al mismo tiempo, ¿ok? Indefectiblemente, juntas y al mismo tiempo, la primera y la segunda reforma. Y entonces, ¿de qué va a vivir el Estado y tal? El impuesto de las 3U, que va a reemplazar a todo, va a ser un impuesto único, uniforme y universal. Y por supuesto que va a reemplazar al IVA, y ahora eso sí, va a ser un impuesto indirecto, en eso se va a parecer al IVA y se va a cobrar electrónicamente en la caja cuando tú pasas por el automercado, igual como ahora pagas el IVA, ¿no? Ahorita tú vas al automercado y entonces abajo de la boleta suele decir, bueno, el impuesto es tanto, entonces tú sabes lo que estás pagando de impuesto y lo que estás pagando de mercadería que compraste en el automercado, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es todo simultáneo, esa es la palabra que estaba buscando, simultáneo, no puede ser de otra manera. Simultáneo, y claro, simultáneamente a que privatices la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones, la privatizas en manos de sus operadores naturales, que son respectivamente los maestros y profesores, los médicos, paramédicos, enfermeras, odontólogos, bioanalistas, etcétera, y los auditores y funcionarios y administradores de las cajas de jubilaciones y pensiones, y les dice, bueno, esto es de ustedes, bueno, entonces las 3 series de bono a cargo de un Ministerio de Bienestar Social. Todo esto tiene que ser simultáneo. La única referencia que podemos dar un país que se haya hecho algo parecido es China. En China, desde la época de Zhou Enlai, es decir, desde la época de Mao, recuerda que
Zhou Enlai era primer ministro de Mao. Desde la época de Zhou Enlai, significa darles libertad, y son dos cosas que se tienen que hacer juntas y al mismo tiempo, ¿ok? Indefectiblemente, juntas y al mismo tiempo, la primera y la segunda reforma, entonces ¿de qué va a vivir el Estado y tal? El impuesto de las 3U, que va a reemplazar a todo, va a ser un impuesto único, uniforme y universal. Y por supuesto que va a reemplazar al IVA, y ahora eso sí, va a ser un impuesto indirecto, en eso se va a parecer al IVA y se va a cobrar electrónicamente en la caja cuando tú pasas por el automercado, igual como ahora pagas el IVA, ¿no? Ahorita tú vas al automercado y entonces abajo de la boleta suele decir, bueno, el impuesto es tanto, entonces tú sabes lo que estás pagando de impuesto y lo que estás pagando de mercadería que compraste en el automercado, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es todo simultáneo, esa es la palabra que estaba buscando, simultáneo, no puede ser de otra manera. Simultáneo, y claro, simultáneamente a que privatices la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones, la privatizas en manos de sus operadores naturales, que son respectivamente los maestros y profesores, los médicos, paramédicos, enfermeras, odontólogos, bioanalistas, etcétera, y los auditores y funcionarios y administradores de las cajas de jubilaciones y pensiones, y les dice, bueno, esto es de ustedes, bueno, entonces las 3 series de bonos a cargo de un Ministerio de Bienestar Social. Todo esto tiene que ser simultáneo. La única referencia que podemos dar un país que se haya hecho algo parecido es China. En China, desde la época de Zhou Enlai, es decir, desde la época de Mao, recuerda que Zhou Enlai era primer ministro de Mao, desde la época de Zhou Enlai, en China, desde la época de Zhou Enlai, es decir, desde la época de Mao, recuerda que Zhou Enlai era primer ministro de Mao, desde la época de Zhou Enlai, se pensó en las 4 modernizaciones. Zhou Enlai y su equipo habían pensado, lo que pasa es que bajo Mao eso fue imposible, hubo que esperar a la muerte de Mao y a la rehabilitación de Deng Xiaoping. Pero entonces Deng Xiaoping vio que las reformas tenían que ser simultáneas, porque eran complementarias, no podía hacerse una primero y otra después. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo gradualmente, pero no con las medidas, sino con las zonas. O sea, gradualmente, pero en la geografía, digamos. Es decir, gradualmente significa aplicar las 4 modernizaciones simultáneamente, pero no en todo el país simultáneamente, sino en unas regiones primero, que primero fueron 4, después se extendieron, fueron 14, después 18, ahora son como 30, y cubren mucha buena parte del sur de la China, especialmente el litoral marítimo y los litorales fluviales, ¿ok? Son ciudades autónomas, regímenes especiales, zonas económicas, en fin, tienen distintos nombres para no llamarle lo que son las capitalistas, no son otra cosa, pero claro, como hay el miedo, y el miedo es y mire, el miedo al socialismo, y esto es una cosa que se ve clarito en China y se ve en América Latina también. Los políticos estatistas, algunos, no todos, algunos son estatistas porque tienen miedo a salirse del libreto y que la gente entonces no lo vote, que la gente les diga neoliberales y esto y lo otro, porque la gente, hay una mayoría grande de gente que quiere el socialismo. Y si no, preguntémoslo a los amigos venezolanos que están aquí en el grupo. ¿Ok? Entonces, por eso, Jorge, tiene que ser shock en el sentido de simultáneas, inseparables las medidas, ¿ok? No puede ser de otra manera, porque si no vamos al fracaso, eso es lo mismo y eso hay que explicarlo, claro. Ustedes están en una etapa de crecimiento, como estamos todos los demás grupos y tal, y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Le explicamos a la gente que esa es la única solución, ¿ok? Que no hay otra.
que una solución definitiva a los problemas de fondo. Lo que pasa es que la gente está tarada, porque yo creo que solo a un tarado se le puede ocurrir que los problemas de Argentina se resolverían metiendo presa a Cristina. Y entonces enojadísimos con Macri porque Macri no pone presa a Cristina. Y en Brasil lo mismo, enojadísimos porque Lula no va a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. Y Dilma también tiene que ir a la cárcel. Ahora les ha dado eso a la clase media estúpida. Por eso nuestro amigo Aldo Mariátegui en Perú, cuando se refiere, a veces, no siempre, cuando se refiere, hablando de las elecciones, y los votos, y la intención de voto, de las encuestas y todo eso, para referirse al electorado, o sea, el conjunto de los electores que escogen presidente, vice y congresista, para referirse al electorado, él habla del electarado. Yo creo que solo a un tarado o a una persona suman, por eso es que retrasados mentales, se le puede ocurrir que los problemas de Brasil se resuelven metiendo preso a Lula. Esa es la mentalidad socialista, porque el socialista cree que el estado de bienestar sería una maravilla si no fuera porque los ladrones se roban la plata. Entonces el problema de los ladrones, ¿cómo se resuelve el problema de los ladrones? Cárcel. El problema es la impunidad, te dicen. Hagamos una marcha y tal. No, así no es. El problema es el sistema, entonces hay que cambiar el sistema. Que este mensaje no le agrada a mucha gente. Bueno, y yo no tengo la culpa, nosotros no tenemos la culpa de que mucha gente no lo entiende. Un momentito, ¿no lo entiende o no lo quiere entender? Porque no lo entiende significa que se lo explicas y no lo entiende. Puede haber daño cerebral, tal vez, no sé. Pero otra cosa es que no te quiere escuchar. Que no te quiere escuchar porque está pegado a su idea. Que su idea es que no, que el problema es la corrupción. Entonces hay que meter preso a los corruptos. Entonces, no, como él o ella, digamos, está aferrado a ese prejuicio, a esa estupidez, porque es una estupidez realmente, ¿ok? Entonces no te quiere escuchar. Entonces, si no escucha, no es que no entienda, es que no te quiere entender. ¿Ok? Entonces, eso en relación con nuestra... Por cierto, Raymond Vernon, mira, hay un libro que seguro lo encuentras en la biblioteca de la Marroquín, de Madsen Pirie, que se llama Privatización. Madsen Pirie se escribe así como suena, Pirie. Madsen Pirie fue el presidente del Instituto Adam Smith de Londres durante muchos años, y él escribió un libro muy bueno, un poco moderadito para mi gusto, o sea, un poco neoliberal, pero sí se puede leer con provecho, donde sí hay muchas referencias históricas de distintos países sobre procesos de privatización y cuáles fueron sus fallas. Y vas a ver que sus fallas principales fueron que no formaron parte de un programa de conjunto, como estamos haciendo nosotros, las 5 reformas, y fueron llevadas a cabo por partidos populistas, estatistas, marxistas hasta la médula, como por ejemplo aquí en Bolivia, en Argentina, en México, en Venezuela, ¿ok? Entonces, así no se puede. ¿Okay? Ese libro de Madsen Pirie está en español, se llama Privatización, y con seguridad lo vas a encontrar en la biblioteca de la Marroquín. ¿Okay? Y él comienza diciendo que hay muchas formas de privatizar, no todas son igualmente recomendables, y por eso él escribe ese libro para examinarlas a todas, ver un poquito la referencia histórica. En fin, es un libro que sirve. ¿Ok? Hay que leerlo con cuidado, por supuesto, no hay que tragarse todo lo que dice y tal y qué sé yo, hay que leerlo con beneficio de inventario, pero sirve, es un libro muy útil. Puedes leer el artículo de esta semana que yo publiqué, que se llama Camino de Regreso, el camino de regreso. Eso es muy importante.
O sea, el problema es el siguiente, es que a nosotros nos han metido el programa del Manifiesto Comunista, y ellos sí han sido gradualistas. Ellos sí, salvo casos como el de Cuba, ellos sí han sido gradualistas. O sea, salvo casos como el de Cuba, fueron paso a paso más o menos desde los años 20 y 30, y fueron infiltrando ideas socialistas en partidos que en principio no eran socialistas, pero se llenaron tanto de ideas socialistas que siguieron socialistas y si no cambiaron el nombre, ¿ok? Y se llaman Partido Liberal, Partido Conservador, Partido lo que sea. No se llama socialista, pero solo el nombre tiene, le falta cambiar y nada más. Entonces, el problema es que nos han metido a lo largo de 40, 50, 60 años, nos han metido las 10 medidas del Manifiesto Comunista capítulo 2, y entonces nosotros ahora estamos llenos de problemas por todos lados. Y no tenemos problemas solo en la economía, tenemos problemas de criminalidad, de educación pobre, de deficiencias en la atención médica e inaccesibilidad, en muchos, aquí mismo en la ciudad donde vivo, gracias a Dios yo vivo en la parte norte y en la parte sur hay unos problemas de agua terribles, no falta el agua en el sur de Cochabamba. Yo vivo en el norte, el norte es la parte de arriba y el sur es la parte de abajo. Se entiende fácilmente por qué hay agua en el norte y no hay en el sur, simplemente porque no alcanza. ¿Por qué? Porque no baja, no llega hasta abajo. Entonces, en la parte sur de la ciudad, y entonces no tengo problema de agua. Pero en el sur de la ciudad es como Venezuela eso. O sea, la gente junta agua en pipote y tal. Bueno, entonces tenemos miles de problemas, ¿ok? Y tenemos que no podemos decir, bueno, nosotros vamos a hacer un programa de 40 o 50 años y vamos a hacer una reforma hoy, otra mañana, así como hicieron ellos, los socialistas. No podemos, eso la gente no te lo va a aceptar y de hecho no te lo acepta. Por eso es que el PLG en Guatemala no avanza. Yo estuve viendo hoy lo que están haciendo los amigos del PLG en Guatemala y están haciendo esas cosas que hacen siempre y no sirve. Okay, lo que llevan más o menos estos círculos liberales que llevan 20, 30 años haciendo lo mismo de siempre y no sirve. Hay que cambiar, por eso nosotros hemos inventado esto de las 5 reformas y el impuesto de las 3 sub. Vamos con Borges, que decía que no entienden a los libertarios. Es que los libertarios son retrasados mentales. No vaya a creer que los socialistas son los únicos retrasados mentales. No, además no quieren entender, no escuchan. Están llenos de contradicciones. Fíjate vos lo siguiente. Ellos dicen que son ateos porque son objetivistas y siguen a Ayn Rand, y son anarcocapitalistas porque siguen a Murray Roberts. Resulta que la enseñanza de Rand y de Roberts es contradictoria. De hecho, ellos en lo personal no se podían ver.